Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la bienvenida a la lectura del capítulo número 28 del libro The Dark Star, escrito por Bethany Frennett. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque hoy es lunes y antes de irnos de viaje a Ciudades Gemelas, tenemos dos actividades. La primera de ellas es el mapa de relaciones que no ha sufrido creo que ningún gran cambio, fuera de que ya aparece el nombre del padre de Audrey, que está por aquí, que es Adrian. Y con él ya no supe cómo ponerlo, porque realmente no es que no esté con nosotros, pero tampoco es que forme parte del clan, ni que pueda formar parte de la vida de Audrey de manera activa, porque probablemente no se acuerde de nada, entonces eh, no sé cómo ponerlo aquí. Y por supuesto que aquí pues la flecha roja pues no cambió, más bien se agregó, porque recordemos que en el último capítulo está Elspeth, bueno, último capítulo, antes de ese último capítulo, esta Elspeth nos había dicho que pues Leon y Audrey tenían una conexión, no solo porque fuera como trabajador de su madre, ni porque cuidara, ni porque siguiera las reglas de su mamá, sino más bien porque él estaba asignado a cuidarla a ella, lo cual me parece un tanto extraño porque no todos los hijos del clan tienen un guardián asignado. Eh, y entonces tal vez esta línea verde de por aquí, que era como rencor, no sea verde en realidad, sino sea preocupación extrema porque su persona cuidada, no sé cómo llamarlo, pues estaba en peligro y se ponía en peligro activamente y eso lo sacaba de sus casillas. No que justifique que la trate mal, pero podría tener un poco más de sentido sus acciones ahora que lo sabemos. Pero bueno, eso espero que lo averiguemos el día de hoy, porque no pueden decir que es su guardián y luego no decirnos nada de él y él ya no ha aparecido en la historia, entonces necesito respuestas al respecto. Y en general pues todos los demás se han quedado igual. Aquí la interrogante o la gran interrogante es sigue, porque ya están como que convencidos de que él es el que está haciendo todo, pero no está trabajando solo y su secuaz es a quien deben de descubrir. Entonces, esa es como la última actualización. Recordemos que tenemos la norma, la aseveración de que cualquier humano que se meta con este mundo, perdón, termina no muy bien. Y aquí tenemos a varios humanos en la historia. Jackie, que es el padre de Lucy, al detective Wiley, que es quien ha estado como persiguiendo a Morningstar para buscar ayuda probablemente. Y así es, Gideon, el mejor amigo de Audrey, a quien le ha tenido que mentir en repetidas ocasiones y quien no creo que se compre del todo el que Audrey solo está distraída o cansada o estresada por su mamá o cosas así. Así que creo que esta semana tienen que haber muchas respuestas y es por eso que también tenemos tres palabras en esta ocasión. La primera palabra de esta semana es... La tenía anotada por aquí, pero ya la perdí. Aquí está. Taciturno, que es la manera en la que describen a, me parece, a Iris. Y es una característica de las personas que normalmente son calladas y silenciosas. La segunda palabra es apocalipsis, que si bien la han utilizado como manera de chiste y a manera un poco más seria, creo que es una buena manera de explicar la magnitud del tormento que sucedió cuando este Beric apareció en el pasado de toda esta historia. Y es que el apocalipsis significa el fin catastrófico o violento que conlleva la desaparición de una cosa, especialmente del mundo. Recordemos que Beric fue el último gran tormento que sucedió y de hecho tuvieron que hacerse muchos sacrificios, como por ejemplo fue el padre de Audrey, pero también Lucy tuvo que pues tomar acción y de hecho pues terminó bastante herida, o más bien debió de haber terminado bastante herida, y ese fue uno de los motivos por el cual dejó el clan. Entonces eh, creo que por ahí podemos darnos una idea de qué implicó este tormento para eh, pues nuestros personajes.
Y por último tenemos la palabra astucia, que en realidad han estado utilizando como miradas llenas de astucia. Y es que astucia significa una habilidad o hace referencia a la habilidad para comprender las cosas y obtener algún provecho o beneficio mediante un engaño o evitándolo. Entonces creo que Audrey está empezando a saber utilizar su poder para obtener lo que quiere y creo que eso es importante, pero también pudiera ser peligroso porque hay veces que pudiera recibir respuestas a preguntas que ella no ha querido hacer. Entonces, ¿cuál fue tu palabra favorita? La mía, en definitiva, creo que fue apocalipsis. Creo que es una manera muy específica de designar algo. Así que espero no tener que usarla muy pronto, pero ¿cuál fue la tuya? Recuerda que si a lo largo de la lectura hay alguna palabra que sea un poco compleja de entender o que no quede muy clara, no te preocupes, es normal, sería imposible conocer todas las palabras que aparecen en un libro. Es por eso que todos los lunes hacemos esta actividad antes de irnos de viaje y tú y cualquier viajero lector me pueden dejar ese término aquí en los comentarios o en un mensaje y lo podemos resolver más adelante en la historia. Así que ponte cómodo, tráete alguna bebida y disfrute la lectura. Yo me encargo del resto. Me ayudas muchísimo si en este momento también compartes la lectura con alguien, ya sea que escuchen en el mismo dispositivo o le envíes el enlace para que pueda disfrutarlo desde la comodidad de su dispositivo electrónico y así no se pierda de nada de esta historia que creo que se ha vuelto un tanto interesante en los últimos 3 capítulos, sobre todo porque hemos tenido respuestas del pasado de Audrey, es decir, de Lucy y de su padre y de lo que sucedió antes, pero eso creo que también puede ser el inicio de lo que va a pasar. Entonces, comenzamos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. 28. La revelación del Sped no solo había sido inesperada, además me resultó incomprensible. León, mi guardián, tenía que ser broma. Me quedé mirándola. ¡No tiene sentido! El Sped inclinó la cabeza y me miró. Es bastante obvio. Sabe cuando estás en peligro, se sale de quicio si te metes en problemas, se esfuerza por protegerte. Y tu mamá no lo hubiera aceptado por ninguna otra razón. ¿Un guardián desconocido que aparece de la nada? Lucy no se habría arriesgado a menos que tuviera una razón. Morningstar no necesita ayuda. No había pensado en eso. Antes de saber sobre el clan, me había parecido lógico que mamá aceptara la ayuda de otro guardián como su adlátere. Pero ahora sabía que había un montón de guardianes en las ciudades gemelas, y antes de León, mamá siempre había trabajado sola. Pero, ¿por qué tendría yo un guardián? Bueno, empezó a responderme el Sped mientras golpeaba los dedos contra el piso. El clan convoca a los guardianes para que protejan a personas determinadas cuando hay un don o un peligro especial, pero es probable que León y tu mamá ni siquiera sepan por qué te protege. Si sabían, no tenían la menor intención de compartir la información. Fruncí el ceño. Esther me había dicho que la mayoría de los del clan tenían un grado de saber, aunque a menudo estaba bastante latente, muy oculto. Yo no tenía ninguna otra habilidad. No era para nada única dentro del clan, así que los dones especiales estaban descartados. Eso me dejaba con un peligro especial. Me preguntaba si tendría que ver con Berrick, con lo que había dicho a mamá en la cima de la torre Harlow, mientras el círculo astral emanaba esa luz pulsante que los rodeaba. Si mamá se equivocaba y Berrick estaba vivo, no cabían dudas de que era peligroso. Temblé. No era un pensamiento agradable. Pero, ¿que León fuese mi guardián? Me sentía aún más intranquila. Entonces, ¿qué? ¿Me lo asignaron a mí? ¿Por qué él? Nadie sabe cómo ni por qué nos convocan. Eso ya lo sabes.
Pensé en la noche en que León apareció por primera vez al final de la entrada, cómo se bajó de la motocicleta y se quedó mirándonos en ese calor abrasador. Se le cayó la mochila al piso junto a los pies. Bajo la luz escasa del atardecer, se le hacía un poco inseguro, se le veía un poco inseguro. Parecía tan sorprendido de estar ahí como nosotras de verlo. O sea, que no tuvo opción. Nunca se me había ocurrido que tal vez León no quería vivir así, que tal vez no había querido irse de su casa, regresar al mundo en el que habían muerto sus padres, seguir a mamá en la oscuridad de las calles gemelas noche tras noche. Yo no lo vería de ese modo. Así funciona la vida dentro del clan. Es parte de nuestra identidad. Pero no tuvo alternativa. No, es cierto, me concedió. Aparecieron otros recuerdos. Cómo León había acudido a mí la noche que lastimaron a Tink, de inmediato y sin hacer preguntas, como si lo hubiese llamado. Cómo supo que tenía que venir a casa la noche que me atacó el atormentador. Cómo me había sacado del automóvil y se había asegurado de que no estuviese herida. Lo enfadado que parecía a veces. No siempre podemos elegir lo que nos pasa, me había dicho. En ese momento no entendí lo que trataba de decirme. No quería estar aquí, pero tenía que estar aquí. Y yo era el motivo. Nunca me lo dijo. Me ruboricé. Y mamá tampoco. Estoy segura de que tiene un motivo. Ya conoces a Lucy. Ni siquiera quería que participaras del clan. Más secretos, más misterios, más cosas que ocultaban. Pero de alguna manera, este secreto era peor que los demás. Sentí que me ardían los ojos y me alejé del Sped. Estoy segura de que tienen un motivo, repitió. Asentí con la cabeza y hablé en voz baja. Siempre hay un motivo. No confronté a León. Cuando lo vi en el recibidor esa noche, antes de que él y mamá se fueran a la ciudad, me fui. No me importó si era cobarde de mi parte. No sabía cómo actuar, qué sentir. Quería preguntarle por qué me estaba protegiendo. Quería gritarle por mantenerlo en secreto. Pero más que nada, quería pedirle perdón. Disculparme porque estaba obligado a estar conmigo, porque tenía que pelear por mí, porque tenía que protegerme. Intenté hacerlo cuando lo vi al día siguiente, pero no me salieron las palabras. Se me cerró la garganta, sentí un nudo en el estómago. Mientras lo miraba, recordé cómo había venido al inframundo, la preocupación que sus ojos no podía ocultar, la fuerza con la que me había sujetado. De alguna manera, eso fue peor. Por segunda vez, 2 días consecutivos. Salí corriendo en la dirección opuesta. Me refugié en mi habitación hasta que se hubiese ido. En lugar de quedarme pensando en León y en lo que no me había contado, intenté concentrarme en Tige. Había llamado a Esther y le había dicho que finalmente quería acompañarla al banquete benéfico, aunque eso significó que me obligara a cumplir con otras 2 responsabilidades la semana siguiente. Accedí. Sin embargo, antes de que me permitiera acompañar a la familia, insistió con que me vistiera de manera apropiada. Luego me envió a una tienda donde ella ya había escogido algunos vestidos para la ocasión. Como no me pareció que el Sped fuera la compañera ideal para ir de compras, arrastré a mis amigos conmigo. Ojalá tuviera una abuela muy millonaria, suspiró Tink, mientras me miraba dar vueltas con los vestidos que me probaba. Ojalá tuviera tu figura delicada, decía en voz alta. Ojalá nunca me hubieran convencido para acompañarlas, se lamentó Gideon. Cada vez que alguien pasaba delante de la tienda, él se agachaba y se escondía. Alégrate, iremos a jugar videojuegos después, frunció el entrecejo. Ya no tenía que usar venda en el cuello, pero me vio los puntos. Me corté sin querer, le expliqué rápidamente y me cubrí la herida con la mano. No se ve tan mal, ¿no? Gideon no respondió, solo siguió frunciendo el ceño. No le di muchas vueltas tampoco, porque mi cabeza estaba decidida a idear un plan para el banquete.
No me pareció necesario acercarme demasiado a Tige. Era mejor que no me viera ni se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Si me concentraba, si lograba aislar todo lo demás durante la cena, era probable que encontrara alguna respuesta. Desafortunadamente, el miércoles llegó con los otros problemas en la puerta. No podía seguir evitando a León. Desde la muerte de Ana y los 2 guardianes que la protegían, mamá se mostraba cautelosa en exceso. Había insistido no solo con que León me llevara al banquete, sino que también asistiera. No lo vi demasiado contento con el programa. Como todavía no sabía qué decirle, me contuve de señalarle que esta vez no corría riesgo de estar demasiado bien vestido para la ocasión. La noche del banquete llegó casi cargada de un frenesí. ¡Más nieve!, rezongué para esconder lo nerviosa que estaba. Mamá no tenía idea de mi plan, que no era tanto un plan, sino más bien la esperanza de que mi saber funcionara para percibir cada mínimo detalle de Tige. Pero me sentía culpable. Tampoco era peligroso. Según Elspeth, con frecuencia Tige asistía a este tipo de eventos benéficos y si tuviese el hábito de asesinar gente durante la cena, dudo que lo siguieran invitando. Pero eso no descartaba la posibilidad de que mamá me encerrara en un calabozo si descubría lo que me traía entre manos. Mientras nos dirigíamos al club campestre donde tendría lugar el evento, el cielo estaba bajo y gris, las estrellas tras una densa capa de nubes, y las carreteras guardaban una extraña quietud. Todo parecía adormecido y en silencio. Cuando llegamos, me quedé sentada sin emitir sonido, estudiando los alrededores. De la oscuridad asomaban árboles cubiertos de nieve que se proyectaban hacia lo alto. Mientras observaba la explanada, me imaginaba su apariencia en primavera, de un verde vívido y brillante. Ahora ese blanco vacío parecía inhóspito y deprimente. Me acomodé el abrigo debajo. Debajo llevaba puesto un vestido de noche color azul profundo y un collar de perlas que Esther me había prestado. Mis abuelos me esperaban dentro, con Iris. Esther me había dicho que después de la recepción seguía la cena y luego una ronda de baile. Me quedé junto a ella mientras me presentaban. Habían asistido otros miembros del clan que me sonreían mientras avanzábamos en medio de la multitud, aunque percibí la preocupación agobante que se escondía detrás de sus ojos. No vi a Patrick Tige. Durante la cena hice mi mejor esfuerzo por no hablar mientras masticaba y me aseguré de usar cada uno de los tenedores como correspondía. Iris se sentó frente a mí y con una sonrisa casi constante. Se le veía cansada y tenía un pequeño moretón en la curva del hombro. Supuse que se remontaba a la pelea con el demonio. No sanaba tan rápido como los guardianes. Su collar reflejaba la luz que emitía un destello que contrastaba con su piel y que no combinaba del todo bien con el corte elegante de su vestido rosado. El baile me daba pavor, pero terminó siendo menos complicado de lo que me había imaginado. La mayoría de los hombres y de las mujeres que me habían presentado se perdían en una nebulosa de sonrisas y apretones de mano, pero en mi mente se distinguieron algunos, y mientras las parejas giraban por la pista, uní algunos nombres con algunas caras. Aunque busqué entre la multitud, no encontré a Tige. Bailé 2 veces con mi abuelo Charles, que me dijo amorosamente que estaba orgulloso de mí. Cuando mi mirada se encontró con la de Esther, ella asintió levemente con la cabeza y me regaló una sonrisa sutil, que interpreté como una señal de aprobación. Me di cuenta de que León estaba solo, a un costado. No estaba interactuando con los demás invitados, aunque 1 o 2 de los miembros del clan se detuvieron a saludarlo. No socializaba, ni bailaba. Era un guardián. Sentí una culpa punzante al recordar la noche en que me acompañó a sequía y diluvio. Me había dicho que se le ocurrían millones de cosas que preferiría estar haciendo. Y ahora estaba ahí, obligado a protegerme. Otra vez. Nuestras miradas se encontraron y le sonreí. Con 2 puños apretados a los costados del cuerpo, atravesé la multitud para llegar hasta donde estaba él. Otra vez sentí ese nudo irritante y familiar en la boca del estómago. Lo observé e intenté descifrar su humor. Allí estaba, parado,
con ese aire despreocupado, esa seguridad suya tan natural. Estaba tan bien vestido como de costumbre, incluso mejor, pero tenía la corbata apenas torcida. No podía leer su expresión. Deberías bailar, les sugerí, fingiendo despreocupación. Alzó una ceja. ¿Contigo? Por un segundo, el fastidio desterró a la culpa. ¿Con quién si no? Solo trato de ser específico, respondió. Percibí un aire burlón en su tono de voz, pero no estaba de ánimo para bromas. Sí, conmigo, específicamente, le respondí entre dientes. Se le torcieron los labios hacia arriba. Me pareció ridículo, pero sentí un calor que me subía por la cara. Para esconderlo, suspiré con exasperación y dije: ¡Ay! ¿Ves? Por eso ni me esfuerzo en ser amable contigo. Me miró perplejo, con el entrecejo fruncido. Olvídalo, murmuré mientras giraba para irme. Me tomó del codo y con un movimiento me giró para que volviera a quedar frente a él. Inclinó la cabeza hacia la pista de baile, deslizó su mano dentro de la mía y me empujó hacia adelante. Si me pisas, nos vamos, me advirtió. En la pista de baile me apoyó los dedos en la cintura. Reposó la mirada en los puntos que tenía en el cuello, pero no hizo comentarios. Como me sentía inhibida, no lo miré a los ojos, me concentré en las parejas que nos rodeaban. No reconocí a la mayoría de ellas, pero cerca de nosotros divisé a Esther y a Charles balanceándose, con las cabezas inclinadas, apenas separadas por un suspiro. Luego, al borde de la pista de baile, vi a un hombre que reconocí. Le apreté el hombro a León y sentí que me costaba respirar, como si tuviera los pulmones llenos de piedras. Era Tige, sin duda. Durante los últimos días había visto tantas fotos de él que lo reconocía a simple vista. Reconocí ese corte de cabello rubio oscuro, la pequeña cicatriz que tenía en la punta del mentón, el ángulo de la mandíbula. Lo estudié en secreto, asimilando cada detalle. El traje que tenía puesto parecía cortado y cosido con él adentro. Aparentaba unos 30 años, era atractivo y musculoso, pero no de esos que te dan miedo. Había un aire a modestia en su apariencia, como si no buscara atención. Uno podía encontrarlo con la mirada y olvidarse de él con facilidad, a menos que hubiese un motivo para recordarlo. Había un par de invitados charlando con él, como si no hubiese nada de él que los perturbara. Claro, al margen de que probablemente fuera un demonio malvado en las ciudades gemelas, era un filántropo famoso. Rebosaba de buenos modales y se movía con una gracia y una despreocupación desafectadas. De no haber sabido qué era probable que me hubiese caído bien. Una mujer que me había presentado más temprano le sonreía, como coqueteándole, y él le tomó las manos y se las llevó a los labios, pero el resto de los miembros del clan lo evitaba. Le clavé la mirada e intenté concentrarme en mi saber. El salón estaba lleno, y eso obstruía mi sintonía, pero sabía que podía hacerlo. Había oído a Tink en el bullicio de sequía y diluvio. Sabía que podía llegar a Tige sin amplificación, sin las cartas de adivinación. Tironé apenas del hombro de León y nos giré un poco para acercarme. León se rió. Esto no va a funcionar si guiamos los dos. Se calló cuando vio a Tige. Reaccionó más fuerte que yo. Se quedó inmóvil por medio segundo, pero sentí cómo se le aceleraba el pulso y contenía la respiración. Di un paso corto hacia atrás, tenso, expectante. Luego me sujetó de la cintura y me arrastró con él fuera de la pista de baile. —León, espera. Me ignoró y me llevó hasta la pared contraria, donde había menos concentración de gente. Después de un momento me soltó y respiró con calma. Mientras lo miraba, tuve una percepción extraña y breve con mi saber. Sentí como si luchara por controlarse al mismo tiempo que sus instintos le advertían a gritos que había un peligro cerca.
¿Sabes quién es ese?, me preguntó. Asentí en silencio. Me buscó la mirada. ¿Sabías que estaría aquí? Aunque no emití sonido, León me leyó la respuesta en la cara. «Cielos», murmuró. Miró en otra dirección y se pasó una mano por el cabello. Cuando volvió a mirarme, leí una mezcla de furia y temor en su expresión. Me susurró al oído. «¿Por eso estamos aquí? ¿A qué estás jugando, Audrey?» «No hagas una escena», murmuré en respuesta y miré alrededor. «Esto es peligroso». «Estás exagerando, en serio». Me miró. Fue la mirada más dura y decidida que jamás lo hubiese visto. «Busca tu abrigo. Nos vamos». «No», le respondí con un volumen algo elevado. Luego bajé la voz. «¿Qué crees que hará en medio de un salón lleno de gente?» «¿Audrey?» Me sobresalté y giré para ver de dónde provenía la voz. Era Iris. Había sido tan sigilosa que no me había dado cuenta de que estaba detrás de nosotros. Sonrió cuando me vio, pero tenía el pelo desarreglado y el moretón del hombro brillaba bajo la luz. Había algo extraño en su mirada que no podía descifrar. ¿Estás bien?, pregunté, agradecida por la distracción. A mi lado, León se llamó al silencio. «Estoy bien, un poco cansada, nada más». «¿Cuánto tiempo más se quedarán?», le pregunté. Sentí la presión de la mano de León en el hombro y giré para alejarlo. Luego me detuve. Oí una voz que venía de detrás de mí y sentí un cosquilleo en el estómago. «Buenas noches, señorita St. Croix». Iris inclinó la cabeza. «Buenas noches, señor Tighe». Me di vuelta lentamente, con la mirada baja. Sentía el pulso debajo de la piel como los golpes rápidos de un tambor, y León me sujetó más fuerte mientras yo levantaba la cabeza para mirar a Patrick Tighe de frente. «Creo que no nos conocemos», murmuró, y me miró de una manera que indicaba que sabía exactamente quién era yo. De cerca era apuesto, agradable y carismático. Se le veía muy bien acicalado y no parecía que estuviera complotando en secreto para destruir a todos los que estaban presentes en el lugar. Tenía una sonrisa amplia, la piel de un tostado sutil, y no había un ápice de maldad de su expresión. Muy humano en apariencia, aunque los ojos... Ahí percibí algo diferente. Eran azules y vacíos, como la superficie plana de una piscina. Mantuve el mentón levantado y me alegré de que la voz no me fallara. «Audrey Whitcomb», respondí. Extendió la mano en dirección a mí, y con cierta calma me di cuenta de que tenía la intención de estrechar la mía. Lo miré a los ojos, sin hablar. Sentí mis frecuencias revolucionadas, pero estaba percibiendo algo indescifrable pero fuerte. Bajé la vista para mirarle las manos, las líneas que las atravesaban, el anillo prístino en uno de sus dedos. El anillo me llamó la atención. Parecía de plata, pero reflejaba la luz de una manera extraña. Era sencillo, sin adornos. Ya había visto anillos como ese, pero ese tenía algo familiar que no podía identificar. «Señorita Whitcomb», me interrogó con suavidad, pero mis ojos dieron un salto para encontrarse con los de él que seguía esperando. Tragué saliva y le estreché la mano. La piel era cálida, seca y no del todo desagradable. Levanté la mirada y vi que entrecerraba los ojos como con cierto deleite sutil. En lo que duró un segundo, se me mezclaron los sentidos. Mi saber se despertó como un fogonazo de entendimiento y sabiduría demasiado fugaz como para que yo llegara a asirlo. Le solté la mano y llevé la mía al pecho. Desvié la mirada apenas percibí algo en esos ojos carentes de profundidad. «Conozco a tu madre», me dijeron sus ojos. «Te conozco a ti». Hay lugares en los que es mejor no mirar, pensé. Hay lugares que devuelven la mirada. Un escalofrío me recorrió.
Retrocedí para intentar ahuyentar esa sensación de que estaba mirando mi interior, de que me atravesaba, de que hurgaba los espacios entre la mente y la memoria. Mi historia, la oscuridad de mis sueños. Recordé que los atormentadores tenían habilidades, igual que los del clan, y Tige tenía un saber. Me pareció que me susurraba: «Conozco tu sangre». «Vamos a refrescarnos», intervino León y me arrastró fuera de ahí. «Fue un placer conocerte», aseguró Tige, con una sonrisa torcida que le arqueó la boca. Sus palabras quedaron flotando en el aire y me siguieron como sombras. Mientras León me empujaba hacia otra parte, intenté organizar mis pensamientos. Sentí que perdí el equilibrio, y tenía más temor del que estaba dispuesta a admitir. Había percibido algo en Tige, algo desconocido y muy profundo, un secreto fuera de alcance, pero no podía olvidar la sensación de que él también había percibido algo en mí. León me puso un vaso de agua en la mano, y yo lo bebí de a sorbos largos, dejando que me refrescara la garganta. Me quedé mirando la pared y me concentré en la música que se perdía en nuestras espaldas, con los violines suaves y los gemidos melancólicos de un cello. «Sutil, Audrey, muy sutil», dijo León. Recogió mi abrigo y antes de que pudiera protestar me lo arrojó sobre los hombros. Dejó mi vaso a un costado y me dirigió hacia la puerta. Pasamos delante de Iris, que me miró con aflicción, pero no interfirió. «¿Podrías avisarle a Esther que me voy?», le grité desde lejos y vi que asintió con la cabeza. Afuera seguía nevando. La luz se reflejaba en unos copos de nieve enormes, esa bella nieve ligera, típica de las pinturas, pero yo no podía disfrutarla. Tenía una revolución en la cabeza, y la mano del león en la parte baja de la espalda me guiaba hacia el automóvil a toda velocidad. Estuvimos unos minutos en un silencio sepulcral. León no hablaba, yo no podía articular palabra. Ansiosa y enfadada, retorcía las manos sobre mi regazo y arrugaba la tela del vestido. Tige me había asustado, pero no quería pensar en eso. Me concentré en mi enojo. León seguía mirando hacia adelante con determinación. A la distancia, la línea que formaban los rascacielos de Minneapolis se iba acercando, fría y brillante contra la nieve. La carretera doblaba hacia la ciudad. Los minutos se alargaban. De vez en cuando, miraba a León de reojo y notaba la tensión de la mandíbula, la tensión de los brazos. Al fin no pude soportar más. «Tenemos que hablar», le dije mientras hacía un esfuerzo por ignorar la incomodidad que me agitaba. Ni siquiera me miró. «No te caben dudas». «Porque esa actitud tuya ya me está cansando», me quejé. Me crucé de brazos y miré hacia afuera por la ventanilla. Si él no me miraba, no lo iba a mirar yo. Fijé la vista en la espesura de la oscuridad y me quedé observando cómo las luces de los vehículos que pasaban encendían de un dorado intenso la nieve que caía. Se me cerró la garganta. Sentí calor en las mejillas. «Oye, lo siento. Lamento que no hayas tenido alternativa, pero yo tampoco la tuve. Al igual que tú, yo no pedí esto». Oí que recobraba el aliento. «¿De qué estás hablando?» «De ti, de que eres mi guardián». No habló. Cuando volteé para mirarlo, vi que abría la boca, pero no salió ningún sonido. Al final, soltó un suspiro débil. «Audrey». «Ya entiendo, ¿está bien?» Una vez que había empezado, no pude detenerme. «Sé que tienes que cuidarme, pero eso no quiere decir que puedas darme órdenes sobre todo lo que hago». «No vamos a discutir eso ahora». Sonó mi teléfono celular, pero lo silencié sin siquiera mirar el número. «No pedí ser una carga para ti. No tengo idea de por qué debes protegerme siquiera, porque, qué casualidad, una vez más, a nadie se le ocurrió decirme nada». Ahora se le oía impaciente. «No eres una carga». «Gracias, León. Eso es lo más dulce que me hayan dicho en la vida». «¿Qué quieres de mí?» «¡Nada!», me atraganté. No lograba descifrar su expresión. Esos nudillos blancos contrastaban sobre el volante.
¿Quieres otra disculpa? ¿Es eso? Pues no me disculparé. Soy tu guardián. No dejaré de protegerte. Ya sé, es tu deber. No se trata de eso. Me importa lo que te pasa. Te tiene que importar. ¿No es así como funciona? No tienes opción. Se enciende el interruptor y te conviertes en un niñero de tiempo completo. ¡Qué afortunado eres! No tienes idea de lo que estás diciendo. Porque soy una niña tonta, ¿cierto? Porque no sabes cómo es cuando te convocan. Basta. No puedo hablar de esto ahora. Noté un tono extraño en sus palabras, como llenas de pánico, pero no tuve tiempo de procesarlo. Le sonó el teléfono celular y atendió, a diferencia de mí. Me eché hacia atrás en el asiento. Sacaba chispas en silencio, pero se me fue pasando el enojo a medida de que él hablaba. No, está bien. Está aquí conmigo. Estamos regresando. Llegaremos enseguida. ¿Qué pasa? Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el teléfono celular para ver la llamada perdida. Era de mamá. Me preocupé mirando a León y esperé. Sí, ya sé. Ella lo interrumpió y él frunció el entrecejo. Hubo una larga pausa. Entendido, dijo finalmente y terminó la llamada. A continuación, el muchacho estricto que siempre seguía las reglas y amaba los sermones sobre precaución, pisó el acelerador y aumentó la velocidad. ¿León? Estigue. Tiene a Iris. Encontramos a mamá en la cocina, rodeada de una variedad de armas. Estaba inclinada sobre la mesa, con el cabello atado en un rodete, como siempre, y la chaqueta colgada de la silla que estaba junto a ella. ¿Qué pasó? Le pregunté y me acerqué con pasos rápidos. Lo que le había explicado a León había sido breve. Tige había secuestrado a Iris en un club campestre, y los guardianes se estaban movilizando. Los detalles eran confusos. Alguien había visto que Tige empujaba a Iris hacia la puerta, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Mamá levantó la vista y me miró con una expresión sombría. Tenemos que apurarnos, señaló antes de volver a poner atención a su artillería. Tenía cuchillos, estrellas ninjas, una cadena larga y unas piezas metálicas que parecían dardos. Había armas que ni siquiera podía identificar. Metódicamente las tomó una por una y luego o volví a dejarlas en su lugar o las metí en la bolsa que tenía colgada del hombro. Hablé con Ryan. Los atormentadores están actuando por toda la ciudad. Los demás guardianes están ocupados. Iré tras Tige. León, necesito que vengas conmigo. León asintió con la cabeza y empezó a hablar, pero yo lo interrumpí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Tige se llevó a Iris? Mamá se quedó quieta mientras sopesaba un cuchillo en la mano. No estamos seguros de cuál es su plan, pero si es lo que sospechamos... ¿Creen que Iris es la remanente? Eso no se me había ocurrido antes. Iris tenía 17 años, un año más que las demás chicas a las que habían atacado. Pero si Tige la tenía... Sentí náuseas al pensar en Tige, con esos ojos blancos y su tono frío. Recordé esa sensación que tuve de que estaba mirando mi interior, que me atravesaba con la mirada, que sabía algo de mí, que conocía mi sangre. Iris había estado con nosotros. Tal vez su saber lo había ayudado a percibir algo en ella también. O tal vez no era más que una suposición. Tal vez planeaba arrastrarla al inframundo, cortarle las venas, desangrarla. Cerré los ojos un momento para ahuyentar ese pensamiento. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que encontrarla. Mamá tomó la chaqueta y se la ajustó mientras fruncía el entrecejo y se le endurecían las facciones. Y hay otra complicación. Ese policía idiota fue a confrontar a Tige. ¿El detective Wiley? Estuvo aquí más temprano. Se enteró de Anna Berkeley. ¿Y va a arrestar a Tige? No creo, está solo en esto. Tendrá suerte si solo pierde su placa y no la vida. Mamá negó con la cabeza. Tragué saliva y traté de recordar lo que había percibido de él. Esas imágenes borrosas, esa sensación de peligro y sus buenas intenciones.
Cómo le pesaban las muertes, cuánto quería ayudar. Anna Berkeley habría sido la gota que derramó el vaso. La oscuridad que lo perseguía lo guiaba directo a Tige. Miré a mamá. Tenía los labios apretados, los ojos oscuros. ¿Cuál es tu plan? No dudó. Eliminaré a Tige. Si aparece alguien que está trabajando con él, lo eliminaré también. Giró en mi dirección, dio unos pasos hacia adelante y me tomó de los hombros. No te preocupes, me aseguraré de que Iris esté a salvo. La rescataré. Se me cerró la garganta. Me quedé mirando a mamá, asustada y sin poder hablar. Luego observé a León. Se le veía controlado, compuesto, como si no hubiésemos batido a gritos conmigo hace unos minutos. Me preguntaba si tendría miedo, si alguna vez tendría miedo. No salgas, regresaremos antes del amanecer, me advirtió mamá y me dio un abrazo fuerte, breve. Me besó la frente, luego se dio vuelta y caminó hacia León, que le apoyó una mano en el hombro y la acarició y la acercó a él. Mi mirada y la de él se encontraron, pero no dijo nada. Luego se marcharon. Subí a mi habitación y cerré las persianas antes de encender la lámpara. Me puse ropa cómoda y me senté en la cama con las piernas flexionadas contra el pecho. El tiempo no pasaba. Las luces de los automóviles que avanzaban por la calle atravesaban la oscuridad como rayos. Mi vestido estaba tendido en el piso donde me lo había quitado y se me ocurrió que debía colgarlo, pero no pude reunir las fuerzas para moverme. Una cosa era saber de manera abstracta que mamá estaba allá afuera custodiando la ciudad, luchando contra el crimen, los demonios y lo que fuese que acechara en las calles oscuras. Otra muy distinta era saber con exactitud a qué se enfrentaba, haberlo mirado a los ojos, esos ojos fríos e inexpresivos, y haber dicho su nombre. Tige. Recordé la sensación que me había dado, esa leve percepción, el destello de una visión que casi había tenido. Me levanté de la cama para buscar mis cartas de adivinación, los dos mazos, el de papá y el de abuelita. Los mezclé sin prestar atención, primero una baraja, luego otra, pero no di vuelta a ninguna carta. Algo me decía que no debía hacer una lectura para Patrick Tige. No en este momento, ni siquiera para volver a invocar lo que había visto. Tenía la extraña sensación de que, si intentaba mirarlo, él me miraría a mí también. Mamá lo derrotaría. Ya había derrotado a Berrick y él había sido el peor atormentador que hubiese habido en las ciudades gemelas. Seguí mezclando. Las imágenes me atravesaron. La línea amplia y recta de los hombros de Tige, el corte de su ropa, el suave tono de su voz, que decía mucho más que todas sus palabras, que me hacía pensar en el frío vacío del inframundo. Pensé en él cerca de la pista de baile, coqueteando con la mujer a la que había tomado de la mano. Cómo se inclinaba hacia ella y se acercaba, igual que se acercaba a una chica en una esquina oscura bajo la lluvia, una chica de cabello oscuro que tenía un aura alrededor de ella. La imagen se me fue de la mente. Volví a pensar en el anillo que tenía puesto, cómo brillaba y acumulaba luz. No era un anillo de bodas, pensé, pero de alguna manera representaba una unión. Me miré las manos. Había dado vueltas a las cartas sin darme cuenta. Estaban todas desordenadas en mi regazo, con excepción de las 3 que había apoyado con la imagen hacia arriba frente a mí. La media luna invertida, el jardín y de nuevo el jardín, una de cada mazo. Alguien golpeó la puerta de mi habitación y se me escapó un grito. Sentí el corazón en la garganta, incluso cuando me obligué a callarme. Continué el golpeteo y salté de la cama. Las cartas de adivinación se cayeron. Abuelita me habría regañado. Abrí la puerta y di un paso hacia atrás mientras el Sped entraba a mi habitación. Se quedó parada, temblando y abrazándose a sí misma en la semioscuridad de mi cuarto. Tenía los ojos oscuros, bien abiertos, y parecía poseída. No habló. ¿Elspeth? Susurré, casi con miedo de hablar. Es Iris, me dijo.
y algo se acomodó. Supe a qué se refería. Y así es como sabemos que es el final del capítulo número 28 del libro de Dark Star, escrito por Bethany Freenet. No me odies a mí, fue Bethany. Ella decidió acabar ahí el capítulo. Y la pregunta del día de hoy es ¿qué se acomodó? ¿Qué es lo que acaba de pasar en la fiesta? ¿Qué acaba de saber Audrey sin saber que lo sabía desde la fiesta? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, ay no, diría que sabe que Iris está en muchos problemas y creo que teme por su mamá. Iris es un señuelo. Pero no sé si sea un señuelo con falta de voluntad para hacerlo. No sé. No sé. No, ya no voy a seguir pensando en esas cosas. ¿Qué te parece si mejor activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia? Porque estamos muy prontos a terminarla, así que creo que se va a empezar a poner mucho más interesante. Entonces, recuerda que las lecturas son los lunes, los miércoles y los viernes a las 8:30 de la noche. Y si no lo puedes ver en vivo, no te preocupes, se quedan guardados en la lista de reproducción con el mismo nombre, Dark Star-Bethany Freenet, y ahí puedes asegurarte de que escuchas todos los capítulos las veces que sean necesarios para poder responder qué es lo que acaba de cuadrar en la mente de Audrey. Así que solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el miércoles. Adiós. Bye. Muchas gracias por estar aquí. Chao.